en la clase de hoy vamos a aprender a formular y a nombrar a los óxidos básicos. Pero antes de esto debemos saber que los óxidos básicos son compuestos inorgánicos que están formados por un elemento metálico y oxígeno. La fórmula general que ustedes ven acá es la forma de representar a estos compuestos, que sería metal y oxígeno. Antes de empezar a formularlos debemos saber que el oxígeno actúa con su estado de oxidación -2, mientras que el metal actúa positivamente. Debemos diferenciar que estado de oxidación y valencia no es lo mismo, ya que valencia es la cantidad de enlace que puede formar el elemento, mientras que el estado de oxidación es la carga con la que se encuentra el mismo. Una vez que sabemos esto, vamos a proceder a hacer algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo A: cobre con su estado de oxidación +2. Si seguimos la fórmula general, para formularlo sería cobre, oxígeno. Una vez que los tenemos escritos como dice la fórmula general, debemos intercambiar los estados de oxidación. ¿Cómo lo hacemos? Dijimos que el cobre tiene su estado de oxidación +2. Este pasa a ser subíndice del oxígeno, sin el signo y con número natural. Mientras que el estado de oxidación del oxígeno era -2, pasa a ser subíndice del cobre. En este caso, como ambos subíndices son iguales, lo podemos simplificar, quedando la fórmula Cu, oxígeno. Otro ejemplo: potasio +1. Siguiendo la fórmula general, escribiríamos primero el metal, que en este caso es el potasio, y el oxígeno. Ahora debemos intercambiar los estados de oxidación. El del oxígeno era -2, pasa a ser subíndice del potasio. Y el del potasio, en este caso es 1, pasa a ser subíndice del oxígeno, pero como es 1, no es necesario ponerlo. Y queda la fórmula de esta manera. Bien, esta sería la forma de formular a estos compuestos. Ahora debemos aprender a nombrar a estos compuestos. Para eso existen 3 maneras. Vamos a empezar con la primera, que es la fórmula tradicional. La nomenclatura tradicional dice que para nombrar a estos compuestos debemos escribir primero la palabra óxido, seguido de la raíz del metal, terminada en oso o en ico si usa su estado de oxidación mayor o menor. En el caso de que use el estado de oxidación menor, va a finalizar en oso, mientras que si utiliza su estado de oxidación mayor, va a finalizar en ico. Hagamos un ejemplo, el ejemplo A. La forma tradicional del ejemplo A sería la palabra óxido, seguido de la raíz del cobre, que es Cup, y vemos el estado de oxidación del cobre, en este caso que era el +2, ¿es el más grande o el más chico? Para eso deben ir a su tabla periódica y fijarse en donde dice estado de oxidación, el cobre 2 es el estado de oxidación más grande, entonces va a terminar en ico. Entonces la nomenclatura tradicional sería óxido cúprico. Bien. Ahora pasemos al ejemplo B. Tenemos potasio, lo mismo, van a su tabla periódica y se fijan si el potasio tiene estado de oxidación, el 1 es el más grande o el más chico. Cuando ustedes van a su tabla periódica se encuentran con que el potasio tiene solamente un estado de oxidación, que es 1. Entonces acá no es necesario aclarar ico o oso porque tiene un solo estado de oxidación, y para eso escribimos óxido de potasio. Bien, ahora vamos a la nomenclatura de stock, que es otra de las nomenclaturas. La nomenclatura de stock dice que se escribe la palabra óxido seguido de la palabra de y seguido del nombre del metal que forma el óxido. Y no es necesario aclarar como lo anterior oso o ico, sino que entre paréntesis se escribe el estado de oxidación con el que se encontraba en números romanos. Hagamos el primer ejemplo.
Para el primer ejemplo, tenemos que el cobre con esta oxidación 2. Entonces escribimos óxido de cobre y su estado de oxidación en números romanos. Esa sería la stock del primer ejemplo. Ahora la B. Tenemos óxido de potasio y entre paréntesis su estado de oxidación, que en este caso es 1. Esa sería la manera de nombrar a estos dos óxidos por estas dos nomenclaturas, la tradicional y la de stock, pero nos falta una, que es la de atomicidad o sistemática. Esta nomenclatura usa prefijos, que se lo voy a dejar por acá al costado para que ustedes sepan cuáles son, y consiste en nombrar las cantidades de átomos que tenemos de cada elemento. Por ejemplo, empezando siempre por el átomo de oxígeno. Tenemos, en este caso, como se simplificó, tenemos un átomo de oxígeno. Entonces sería monóxido de cobre. En este caso no es necesario decir mono en los metales. Vamos al ejemplo B. Tenemos el potasio. ¿Cuántos oxígenos tenemos en este compuesto? 1. Entonces sería monóxido. ¿Cuántos potasios hay? 2. En este caso, como hay 2 potasios, sí es necesario aclarar cuántos hay. Sería monóxido de dipotasio porque hay 2. Bien. Esta sería la manera de formular y la manera de nombrar a estos compuestos. Ahora acá al costadito tenemos una actividad que la vamos a realizar, en donde este cuadro nos brinda uno de los datos y nosotros debemos completar el resto con lo que aprendimos recién. Bien, tenemos fórmula molecular, la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de stock, la nomenclatura de atomicidad o sistemática, y acá al costado tenemos el elemento que tenemos que escribir entre paréntesis cuál es su estado de oxidación. Vamos a empezar. Primero tenemos sodio 2 O, oxígeno. ¿Cuál es el elemento? El sodio. Y su estado de oxidación, recuerden que los estados de oxidación se cambiaban. En este caso, si en el oxígeno no hay nada, es porque el estado de oxidación del sodio es 1. Así que entre paréntesis escribimos 1. La nomenclatura tradicional, ¿cuál sería? Vamos a la tabla periódica, nos fijamos cuál es el estado de oxidación del sodio, y en este caso el sodio tiene un solo estado de oxidación. Entonces sería óxido de sodio. Ahora pasamos a la nomenclatura de stock. Recordamos que se escribe la palabra óxido seguido del elemento que sea y entre paréntesis se aclara en números romanos el estado de oxidación. Sería óxido de sodio y entre paréntesis 1. Y la nomenclatura de atomicidad o sistemática tenemos que nombrar cuántos átomos de estos elementos tenemos. En este caso hay un solo oxígeno, entonces sería monóxido. ¿Y cuántos sodios tenemos? 2. Entonces sería de disodio. Bien, ahora seguimos con este cuadrito que nos dice óxido ferroso. Lo que yo aconsejo primero cuando tenemos la nomenclatura es hacer la fórmula molecular y después completar el resto. Tenemos óxido ferroso. Dijimos que según la fórmula general teníamos que poner primero el metal, luego el oxígeno. Fer es hierro, o sea sería de esta manera, y el oxígeno, siguiendo la fórmula general. Y termina en oso. ¿Qué nos quería decir oso? Que está actuando con su estado de oxidación más chico. En este caso el hierro, el estado de oxidación más chico es 2. Entonces escribimos, tenemos que hacer el intercambio de los estados de oxidaciones. El del oxígeno dijimos que siempre por regla era menos 2, pasa al hierro. Y el del hierro en este caso es 2 porque acá termina en oso, pasa al oxígeno. Y como son iguales, se puede simplificar. Bien, ahora ya tenemos la fórmula molecular. Completamos el elemento con su estado de oxidación, que dijimos que era 2 porque acá termina en oso. La nomenclatura de stock sería óxido de hierro y entre paréntesis 2.
Y la de atomicidad sería un oxígeno y un hierro tenemos. Entonces sería monóxido de hierro. Porque recuerden que en el metal no es necesario aclarar si es mono, si es... En el caso de que sea mono no es necesario aclararlo. Ahora tenemos en el siguiente cuadrito óxido de níquel, 3. Volvemos a la fórmula molecular. El símbolo de níquel. Y el oxígeno, siempre respetando la fórmula general. Dice óxido de níquel 3. Lo que estaba entre paréntesis decía que era el estado de oxidación del metal. Entonces 3 pasa al oxígeno. Y la del oxígeno siempre era 2, pasa al níquel. Bien, una vez que tenemos esto, completamos el elemento con el estado de oxidación. Níquel y entre paréntesis 3. La tradicional sería óxido. Siempre la tradicional es la palabra óxido seguido de la raíz del metal con terminación oso si actúa con el estado de oxidación más chico e ico si actúa con el estado de oxidación más grande. En este caso sería óxido niquélico. Porque el 3 es el estado de oxidación más grande. Y la atomicidad nombramos las cantidades de átomos que tenemos de cada uno, empezando siempre por el oxígeno. En este caso sería trióxido de diníquel. Y el último que tenemos dice trióxido de aluminio. Vamos a la fórmula general. Escribimos primero el aluminio y el oxígeno. Y tenemos trióxido, que quiere decir que hay 3 oxígenos. Le ponemos un 3. De dialuminio, que hay 2 aluminio. Le ponemos un 2. Ahora, en elemento, escribimos el aluminio, entre paréntesis el estado de oxidación, que el estado de oxidación sería el subíndice que tiene el oxígeno. En este caso es 3. Porque recuerde que están intercambiados. Ahora, para la tradicional, van a la tabla periódica, buscan qué estado de oxidación tiene el aluminio y se encuentran con que tiene uno solo, que es 3. Entonces en este caso no es necesario aclarar oso e ico y simplemente escribimos óxido de aluminio. Y la de stock sería óxido de aluminio y entre paréntesis 3. Y ahí quedaría la formulación y las nomenclaturas de óxidos básicos.